Y hacía esta reflexión porque vuelven a ser otra vez los grandes olvidados en gran medida y nos estábamos encontrando situaciones hablando con los propios chicos, ¿no? ¿Qué les está pasando? Trabajo incluso superior, esta carga de trabajo que se les está pidiendo pues está generando una serie de conflictos en casa importantes, porque claro, el gran problema de muchos niños con dificultad de aprendizaje es que requieren de supervisión por parte de los padres, y porque tienen dificultades de autonomía a la hora de organizarse, de planificarse, pues como todos sabéis, ¿no? O porque muchos pues tienen dificultades incluso en el acceso a la comprensión de contenidos o a llevar a cabo procesos, ¿no? Que no tienen bien consolidados, y al final aquí, pues quien está de soporte son los papás. Incluso en aquellas familias que tenían el soporte externalizado, pues muchas han tenido que prescindir de este soporte, con lo cual están asumiendo esta situación. ¿Y qué se nos está planteando? Pues chavales que están con un nivel de presión, como tienen todos los demás, con una carga de trabajo igual que los demás, pero con un tiempo dedicado a esta carga muy, muy superior al resto de alumnado, con una presión por parte de los padres importante, y generándose, si ya en situación ordinaria el conflicto que se genera con el apoyo escolar por parte de las familias de niños de dificultad de aprendizaje es serio, pues imaginaos en confinamiento lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros estamos abiertamente recomendando el que reduzcan los padres la carga, que esto lo hemos hecho siempre. Si no hay sensibilidad por parte del profesorado en cuanto yo tengo una filosofía cuando los padres me preguntan a este respecto, y yo les digo, mirad, la carga de trabajo no puede determinar el tiempo que vuestros hijos están trabajando, porque eso no tiene eficacia, sino que tiene que ser el tiempo que ellos son capaces de trabajar de forma eficaz lo que nos diga qué carga pueden asumir. Y ahí hay que ser selectivo. Entonces, si un chaval le han mandado 10 ejercicios de mates, pero él es capaz de ser eficaz en 2 ejercicios, pues los otros 8 no se pueden hacer porque no tienen ningún sentido. Y además estamos consumiendo este tiempo que ellos tienen de calidad de trabajo, lo estamos consumiendo para luego tener que abordar otras materias. Entonces es una situación realmente compleja, hasta tal punto que los niños que estaban en situación más vulnerable, y digo vulnerable cuando hablamos de niños que ya presentaban sintomatología ansiógena, depresiva, o chavales que tenemos que tienen otras comorbilidades, ¿no? con otros perfiles de trastorno, aparte de los típicos del neurodesarrollo, como la dislexia, la hiperactividad y tal, pues hemos tenido situaciones donde ha habido más intervención policial por brotes de conducta más severos, y ha habido sobre todo un aumento que nos preocupaba mucho de la sintomatología relacionada con ansiedad, es decir, insomnio, problemas con la alimentación, conductas más disruptivas. Es decir, que no se está gestionando desde luego bien con estos chicos la situación de confinamiento, que para ellos ya es especialmente más dura, y las medidas que se han adoptado desde el punto de vista metodológico pues están siendo muy, muy complicadas, ¿no? Son niños que no puedes dejar solos delante de la pantalla en una clase online. Con lo cual, fíjate esto para las familias, es decir, no hay autonomía en la carga de trabajo fuera de la sesión de clase, no hay autonomía en la carga de trabajo dentro de la sesión de clase. Es un conflicto brutal. Tema. Estoy apuntando, voy apuntando aquí ideas. Entonces, tenemos como dos grandes problemas. Por un lado, o retos, ¿no?, a los que enfrentarnos. Por un lado, tenemos la parte del acompañamiento emocional a este perfil de alumnado, ¿no?, en el que ya de por sí venían con una mochila de autoconcepto, digamos, dañadita, y esto lo que está haciendo es, por una falta de estructuración a nivel pedagógica, que esto se esté avivando más, ¿no? Esa sería una parte, ¿no? Cómo retomar la parte de la autonomía y del autoconcepto. Y por otro lado, ¿qué podemos o qué consejos podemos trabajar con los docentes de qué estrategias o de qué mejor manera ofrecer el contenido o la estructuración de los materiales, se me ocurre, para cuidar esa relación entre la eficacia y la carga asumible? Claro, yo creo que
esto es una obviedad, ¿no? Nos ha pillado a todos a trasmano. Los maestros no tenían ninguna experiencia en la gestión de las aulas online. Y yo entiendo pues que se está haciendo un esfuerzo brutal, pero con un nivel de competencias. Estamos intentando replicar un modelo presencial, que ya hemos hablado muchas veces, con muchas carencias, y lo hemos llevado directamente este modelo presencial al modelo digital, online. Y Y lo entonces que es peor, digamos, todo el camino recorrido, lo presencial, de Volapluma las hemos perdido en la parte online, ¿no? Hemos pasado de nuevo a actividades de carácter individual, a cero interacción entre el alumnado, hemos reducido la interdependencia positiva entre ellos mismos para retomar un modelo de, digamos, pues eso, de un poco de victorias pasadas. bueno, o sea, cosas que yo creo que son relevantes, ¿no? Y que a mí me gustaría que la gente reflexionara. Si seguimos poniendo objetivos en cuanto a la producción, nosotros hemos hecho un análisis del el volumen de tareas que se les ha mandado a los chavales. De tareas que se requieren un nivel de autonomía muy alta, y requieren un nivel de autonomía muy alta ya solamente en el acceso a la propia instrucción y orientación sobre la tarea a ejecutar. Es decir, que estamos hablando de que estamos multiplicando para esta población las dificultades de manera exponencial. Y esto lo refieren nuestros chicos, ¿no? Me pierdo en la plataforma, me cuesta localizar lo que tengo que hacer, no soy capaz de mantenerme atento tanto tiempo en la clase magistral que se está dando online. No hay nadie monitorizando la atención de ese niño, por lo tanto ahí venimos otra vez con la carga de la familia, que muchos no está pudiendo ser porque lo están algunos padres teletrabajando, ¿no? Y nosotros tenemos niños que nos han reconocido que se están desconectando y jugando en paralelo mientras están dando las clases online. Hasta tal punto, y os pongo una anécdota a este respecto, que en una situación con una familia trabajando donde querían penalizar al niño reduciéndole las horas de pantallas, ¿no? El chaval pedía que por lo menos no le quitaran las horas de clase, ¿no? La familia se extrañaba porque es un chaval que está muy descolgado y que en presencial pues estaba teniendo muchos problemas ya desde el principio del curso, y se extrañaba esa motivación porque no le quitaran las horas de clase. Y pensando que era por un tema de la interacción con los amigos. Cuando yo estuve trabajando con este crío de 14 años, sus horas de clase eran sus horas de intimidad donde podía jugar, porque no tenía la supervisión de los padres y los maestros no podían controlar que él estaba jugando en paralelo. O sea, tú fíjate qué situación, ¿no? De la falta de monitorización y supervisión que nuestros chavales requieren. Entonces, bueno, pues ahí estamos con este conflicto donde, claro, no se ha hecho ninguna medida adaptativa para estos niños. Ni tampoco se ha establecido una línea de comunicación con las familias, por lo menos con las que estamos trabajando, para permitir, dice, sí, los documentos están colgados en las plataformas. Los padres les cuesta mucho, ¿eh? Y necesitamos unas directrices para estos papás mucho más claras. Es decir, en la mayoría del alumnado son los niños los que están sabiendo manejar la plataforma y orientando a los padres. O sea, que por un lado habría... Perdona. Que decía que por un lado habrá que empezar a tomar medidas. O sea, aquí estamos intentando adentrarnos a lo que podrá ocurrir cuando nos tengamos que volver a confinar en futuras situaciones, véase septiembre, octubre o noviembre, ¿no? Que es muy probable que esto vuelva a ocurrir. Entonces, de cara a ese espacio, será importante generar diagramas de flujo o alguna forma de manual donde las familias y el propio alumno sepa los pasos a seguir, ¿no? Como lo que nos ha hecho Sonia para conectarnos al Zoom, ¿no? Primero pinchas el Zoom, luego haces aquí, luego el siguiente movimiento es este. O sea, alguna forma que te pueda guiar y te pueda dar
la información estructurada, ¿no? Yo creo que también es importante de cara al profesorado, y está ligado con el tema siguiente que vamos a hablar, ¿no? De la parte metodológica. Y es decir, cómo el profesorado va a estructurar la carga de trabajo en función del nivel que la clase tiene, ¿no? Se encuentran con niveles muy heterogéneos dentro del aula y lo que aquí estamos dando es como materiales uniformados, con lo cual tenemos una disparidad de criterios por arriba, por abajo, por el centro, para adentro, que todo termina al fin y al cabo en que me voy descolgando en un momento u otro, ¿no? O bien porque la tarea se me hace aburrida, bien porque no llego por más que le dé. Entonces aquí tenemos que ver cómo podemos utilizar diferentes herramientas a carácter digital que nos van a ayudar no solo a estructurar, a organizar, clasificar, categorizar el contenido, sino que además le permita al alumnado poner el foco en aquellos aspectos relevantes de lo que les estamos brindando, ¿no? Es decir, les ponemos un vídeo que está bien la selección del vídeo, pero a veces el vídeo está o bien descontextualizado del entorno real del alumno, el vocabulario no es del todo ajustado al contexto en el que estamos, con lo cual tenemos que valernos de terceras herramientas que nos ayuden a señalar qué es lo importante, ¿no? Estas herramientas que seguro que Alfonso las conoce, de una herramienta que nos permite introducir un vídeo y poner un cuestionario en mitad del vídeo que se va parando y le va focalizando la atención sobre los aspectos realmente relevantes, ¿no? Las infografías estas que ahora podemos crear, que van haciendo zoom y le van diciendo un poco o categorizando esta información para guiar en la parte del estudio. Yo creo que esto es uno de los grandes retos, porque esto afecta a los chavales con dificultades de aprendizaje clarísimamente, pero al resto también le pasa, ¿no? Porque algo que están expresando muchísimo los chavales es que la carga de trabajo está siendo desmesurada para lo que venían trabajando. Y además, esta carga está siendo desmesurada también para el propio profesorado. Es decir, que están trabajando muchísimo más y aquí habría que generar una reflexión sobre qué es realmente lo importante o lo que hay que trabajar en este contexto, ¿no? Si seguimos ampliando la parte del conocimiento, si utilizamos este confinamiento para consolidar lo que ya hemos visto, si vamos a ir hacia un modelo blended en el que vamos a tener la mitad de los alumnos en casa y la mitad en clase, qué va a hacer cada uno en cada espacio, ¿no? Y esto es una reflexión interesante, ¿no? Yo creo que hay que plantearnos algunas cuestiones a nivel online, que sería, por un lado, el cómo mantener la interacción entre el alumnado en las sesiones online, ¿no? Esto que decía mi hermana el otro día en el Instagram, no es que nos conectamos, el profe lo explica lo que dice, nos dice que nos silenciemos los micros y si tenemos alguna duda que apuntemos, pero es que eso no es la realidad es que en clase uno interactúa, de caras, de feedback, y esto tenemos que plantearnos cómo podemos plantearlo, ¿no? Y de cara al alumnado con dificultades de aprendizaje, yo creo que mantener el andamiaje social de trabajo con otros compañeros, creo que es una tarea de corresponsabilidad bastante importante por parte del profesorado. No sé tú qué piensas con esto, la parte social de la interacción entre ellos. Bueno, aquí hay dos cosas que nos han llamado la atención. Una que reflexionaba Zara, que es una compañera en una de las videoconferencias que tuvimos, ¿no? Donde muchos de nuestros alumnos, y esto nos ha llamado la atención, estaban especialmente contentos con no ir al cole. Fíjate, parecía a priori contradictorio, ¿no? Porque, bueno, pues allí tenemos a los amigos, la presión de los padres queda más liberada, ¿no? Porque solo se producía por la tarde-noche, y sin embargo, pues cuando hemos testeado en los chavales si echaban de menos el cole, por qué y tal, nos hemos llevado la sorpresa. En nuestro prejuicio pensábamos que iban a decirnos lo de siempre, ¿no? Que echaban de menos el cole por los amigos, pero que no lo echaban por el tema de las clases, ¿no? Y resulta que muchos de nuestros chavales no están echando de menos el cole y no están con la necesidad de ir, y nos decían que ellos la relación social la tenían cubierta a través de sus redes sociales y chateando con sus amigos, por WhatsApp, por otras plataformas, y eso lo tenían cubierto, pero que no les apetecía volver al cole. A nosotros esto nos ha planteado
qué era lo que había ahí detrás, ¿no? O sea, qué experiencia están teniendo estos niños para no querer volver al cole. Y insisto, nos ha llamado la atención porque ha sido de este testeo que hemos hecho con nuestro alumnado una respuesta mayoritaria. E ¿Y incluso, por qué como no, os digo, niños. y por qué no querían ir? ¿Qué expresaban? Es un tema con la situación actual se están pudiendo escaquear mejor la información a las familias, con lo cual están con menos presión en el aula. Y eso nos llamó la atención porque, bueno, yo ya lo había oído con otros niños que no tienen dificultad de aprendizaje, este tipo de comentarios, ¿no? De cómo están siendo capaces de escaquear a sus familias pues la información, lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer, y cómo, bueno, lo que pasa es que yo siempre les digo, pero al final va a haber un feedback por parte del profesorado y eso va a llegar en algún momento, ¿no? A los padres, ¿no? Claro, los nuestros, que son del presente inmediato, esa previsión a futuro frente a la frustración del presente, de no lo quiero hacer ahora o en este momento o tal, pues no es suficiente motor, ¿no? Para que se planifiquen, no tomen otra decisión. Y lo otro relativo a por lo que no querían ir al cole, por lo que no les apetecía ir al cole, era porque en la situación online no se sentían expuestos dentro del aula. Y esto nos ha llamado mucho la atención. Yo tengo que reconocer que como alumno de dificultades de aprendizaje sí es verdad que tengo muchos recuerdos de situaciones donde yo me sentía muy expuesto al aula, ¿no? Pues a que un profesor me pusiera en una situación sin ninguna mala intención, ¿eh? O sea, haciendo lo mismo que podía hacer con otro compañero, en una actividad que podía hacer con otro compañero, leer en voz alta o salir a corregir unos deberes a la pizarra, es decir, que no había un enseñamiento ni nada por el estilo, pero esa misma demanda que le hacía otro compañero que no tenía mis problemas y mis dificultades, para mí yo recuerdo momentos de tensión y de estar muy, muy incómodo cuando se decía, ahora sale fulanito a corregir el ejercicio, ¿no? Y estoy, claro, yo estaba en unos niveles de tensión de decir que coño, no me diga a mí, ¿sabes? Que no me exponga a mí delante de la clase a tener que hacer esto. Entonces, claro, estos chicos es verdad que sufren niveles de estrés mucho más altos en exposiciones ordinarias del aula, donde otros compañeros eso no lo perciben, no tienen esa experiencia. Entonces, ahora estamos intentando, con Zara y otra gente, estamos intentando el ver, ¿no? El que nos describan más estas situaciones del por qué se sentían presionados o expuestos dentro de la clase. Y es por lo que están más liberados con no tener que ir al colegio. Pues eso nos ha preocupado, la verdad, porque pensábamos que como el resto de chavales, pues el tema social, que era lo que tú estabas planteando, iba a tirar mucho, ¿no? En la necesidad de volver al aula. Y bueno, Claro, pero y sin claro, embargo, lo tenían cubierto por el tema digital, que es una doble preocupación, Chema, porque el que lo tengan cubierto por el tema digital implica que la necesidad de las relaciones presenciales es mucho menor de lo que yo me imaginaba. Es claro, decir, pero que fíjate, yo tanto lo planteaba no tanto por la relación social de la interacción entre dos individuos, sino a la hora de la construcción del aprendizaje, mantener ese andamiaje heterogéneo con otros compañeros, otras compañeras, donde sabemos que funcionan tan bien con los chavales de dificultades de aprendizaje, ¿no? Cuando ponemos a un disléxico a trabajar con otro alumno, digamos, más normativo, más dentro de la curva y puede de forma verbal expresar lo que siente, lo que piensa, cómo está entendiendo las lecciones y el otro compañero a lo mejor lo expresa de otra manera a la hora de repartirse los trabajos o la carga del trabajo. El alumnado con dificultades de aprendizaje puede elegir con otros compañeros dónde se siente más cómodo, en qué tarea quiere producir, y va más en esa línea, no tanto en la línea de la interacción social bueno, que yo creo que realmente sí que tienen la necesidad de juntarse, ¿no? Yo ahora, los días que estoy saliendo a hacer deporte, especialmente por la tarde, es alucinante la de grupos de adolescentes que chavales, hay
paseando, juntándose y vamos, por estadística, de cada grupo, uno de ellos tendrá dificultades de aprendizaje fijo, porque aparte de algunos que no tienen nadie al motor, porque vamos, son carne de multa. Entonces, yo creo que va más por esa parte, por la construcción, ¿no? Por el decir, no tanto el exponerte tú de forma individual, el tener ese riesgo de perder ese estatus que ya has ido ganando, ¿no? A la hora de que un profe te haga una pregunta en público y tú tengas que contestar, que no tienes forma de escaquearte, sino más en el que el profesorado acompañe de propuestas grupales o por parejas o por tríos, la parte del acceso a la información, ¿no? Que se generen más espacios de debate, de participación entre los alumnos, aunque sea dentro de la nube, ¿no? Mi percepción es que las prácticas se han convertido en un modelo absolutamente unidireccional, ¿no? En el que el profe, de mejor o menor manera, que no voy a entrar en esto, hace una exposición, la comparte, el alumnado de manera individual genera la reflexión para plasmarla en una tipología de actividad que después vuelca en una tercera plataforma para que el profesorado haga una corrección y le dé un feedback en el caso de que se lo dé al alumnado, ¿no? Yo creo que hay una pérdida de lo chulo de esta construcción del aprendizaje social que la estamos perdiendo en este COVID, ¿no? Incluso si tienes menos recursos, le pones la 2, que han seleccionado los materiales, y así aprende. Bueno, ¿y dónde está la reflexión con los demás? ¿Dónde está este acompañamiento emocional? ¿Dónde está el compañero que te dice, mira, esta ansiedad que estás sintiendo, este agobio, yo también lo estoy sintiendo, ¿no? Esto también es importante dar cabida en el espacio digital, a que ellos expresen cómo están viviendo tanto la situación a nivel personal como a nivel académico. Yo creo que es un reto chulo. Y además que es súper, es viable, ¿no? Es decir, a mí me sorprende justamente con las herramientas digitales, pues nos podemos permitir quizá mejor el adaptar contenidos, el exigir cosas diferentes, el que las propuestas estén más personalizadas y desde luego que los chavales puedan trabajar en equipo, porque tenemos las plataformas, es decir, para muestra un botón, aquí Claro, estamos en la plataforma 40 personas, ¿no? claro, Y yo creo que estábamos en una situación de cambio cultural, ¿no? En la parte metodológica de trabajo, donde una gran mayoría de los profesores estaban experimentando y estaban explorando ese cambio, esa gestión diferente del contenido y de las clases. Pero claro, cuando el estrés, el miedo, estas emociones que bloquean la amígdala aparecen, la gente tiende a volver al modelo conocido, a lo que te sale de forma más natural. Yo creo que esto es un poco lo que ha ocurrido. Entonces, ese ojo de la diversidad se ha perdido, esa gafa, ¿no? Hemos cambiado la dioptría y luego hemos tendido a hacer lo que sabíamos que funciona, ¿no? Entonces, la mayor parte de los profes, con un grandísimo esfuerzo y trabajo, se graban vídeos, los comparten en las plataformas y van rapiñando recursos de editoriales, plataformas, compañeros, con toda la buena intención para brindar al alumnado, ¿no? Entendiendo que la cantidad es mejor que la calidad, ¿no? Porque esto es lo que yo creo que se ha interpretado mucho. Ha habido poca curación del contenido. Y yo creo que la clave de esto es, antes de volvernos locos de remate, habría sido primero un periodo de adaptación tranquilo, pausado, relajado, donde simplemente nos limitáramos a conectarnos con nuestros alumnos, charlar con ellos, conversar, hablar, y saldrían temas vinculados al currículum, seguramente. Y cuando ya, digamos, el hype ha bajado y estamos un poco más sosegados, también al profe le ha permitido reflexionar, explorar plataformas, explorar posibilidades, empezar a trabajar la parte del contenido. ¿Pero qué ha ocurrido? Que hemos empezado a trabajar sin generar la reflexión previa, con lo cual, claro, si yo no hago un análisis antes de montar un negocio, o soy un genio o me doy una hostia. Entonces, yo creo que esto está pasando mucho hoy en día y se ha perdido por esta falta de análisis el ojo.
en el que, como hemos hecho, se nos ha olvidado lo que teníamos en el aula y estamos volviendo a hacer este café para todos de hace 10 años que se aplicaba a las clases, ¿no? Esto hablando de trastornos del neurodesarrollo de TDAHs o de disléxicos, que si ya nos metemos en otros muchísimos más complejos que tú ahí controlas más, ¿no? Un TEL, un TAM, todos los TEAs, es decir, tenemos una coctelera guapa, guapa, ¿no? Entonces, para mí la clave está en primero suscitar el espacio de reflexión, que incluso puede partir por generar un diálogo de conversación con los alumnos, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo os gustaría que yo pudiera preparar las clases? Es decir, darles una carta de menú y tú empezar a diseñar el menú partiendo un poco de los intereses. Creo que también eso sería una forma de vincularlos emocionalmente mucho más con el contenido y contigo, y que fueran tomando parte de las decisiones también a nivel pedagógico, que está muy vinculado con la vertiente 2 del punto 2 de modelos de enseñanza en este periódico, que como no van saliendo preguntas, si quieres vamos enganchando uno con otro, ¿no? Sí, Porque al fin y al cabo vamos a hacer el tema de modelos, ¿no? Porque además yo claro, creo que en los modelos están las respuestas a los niños con dificultad de aprendizaje, que era lo que habíamos visto también correcto. en la situación ordinaria, ¿no? Es decir, que al final los modelos más adecuados para llevar a cabo los procesos de enseñanza resulta que son integradores para la población con dificultad de aprendizaje. Entonces, Bueno, yo hay creo una que coherencia ahí. son, digamos que las acciones pedagógicas en tiempo de confinamiento, sin él, online o no, deberían de cumplir dos principios claros y básicos. Uno es el principio de individualización, creo que es un reto muy chulo, y otro, el principio de personalización, ¿no? De qué manera puedo adaptar lo que estoy trabajando al contexto. Entonces, con individualización y personalización, tú elijas cuál es la mejor transposición didáctica que tú necesitas trabajar, ¿no? Entonces, si eres un profe que maneja muy bien las narrativas, el tema del juego, pues utilizas un contexto más ludificado, y sin embargo, si eres un profe que te gustan más clases más expositivas, pues te ves o te buscas cómo puedes hacer las clases magistrales expositivas, que tienes vídeos de youtubers que dan clases magistrales, pero variando y mezclando un montón de recursos que también tienen a los chavales enganchados. Es decir, que yo creo que de lo que depende tu elección o tu instrumento metodológico va muy asociado a tu forma de trabajar y de enseñar y al contexto en el que tu alumnado está o las necesidades que tiene, ¿no? Yo creo que a partir de ahí empieza uno a trabajar. Si yo me pongo en la situación, ¿no?, de que tengo que trabajar online con los chavales, lo primero que me plantearía yo, personalmente, lo primero que me plantearía es que el objetivo no puede estar en la producción. Esta es mi primera premisa. O sea, si seguimos poniendo... Producción docente. Claro, y en la producción del alumno, Chema, es decir, estamos otra vez obsesionados con qué cantidad de trabajo son capaces de producir. Y si vamos a esa premisa, con la cantidad de trabajo que son capaces de producir en cuanto a que hay que ver estos contenidos a esta velocidad para encajarlos en los timings, tienen que hacer todas estas actividades que a priori presuponemos que van a consolidar el aprendizaje de estos contenidos o la consolidación de unos procedimientos, cuando todo esto, como sabemos, no tiene una justificación teórica, experimental. Entonces, mi primer planteamiento es, me despreocupo de la producción, de la cantidad de contenidos que son capaces de producir los chavales, porque eso me libera mucho a la hora de seleccionar mis modelos pedagógicos con los niños, ¿no? Lo otro que me planteo es, bueno, es más importante, igual que en la sesión que estamos haciendo ahora, en el seminario que estamos haciendo ahora, pues hay 4 puntos que hay que tocar, estupendo. Pero si por tocar los 4 puntos no profundizamos en ninguno, pues yo creo que habremos hecho un flaco favor a todo el mundo que nos está escuchando. Y entonces, pues bueno, hay un plan de acción, correcto, que creo que tiene que haber un plan de acción, pero el plan de acción tiene que ser flexible en función a lo que va ocurriendo en el momento que lo pongo en marcha. Creo que esta es otra
mentalidad que tenemos que ser capaces de implementarnos. Es decir, oye, hay un plan de acción, están estos contenidos que tengo que abordar, ahora luego la realidad de la marcha del plan de acción pues no me permite abordar todo lo que yo me había planteado y no pasa nada. Y no pasa nada. Esto también ayuda a seleccionar correctamente lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Vale, desde el punto de vista de transmitirles a los chavales la información, lo hemos hablado 1000 veces, es decir, si partimos directamente a capón de la transmisión de información, vamos a perder el interés de muchos chicos. Y más en esta situación, que está luego el contenido de la atención sobre las pantallas, que en esto sí hay información, ya sí hay estudios al respecto. Entonces, yo creo que tenemos que dedicar tiempo a la cocción a fuego lento, en el sentido de que tenemos que hacer acciones previas que generen de alguna manera la curiosidad o la motivación del alumnado por lo que vamos a ver. Y Además, creo fíjate que aquí hay una cosa, que, por ligarla con la parte de la transmisión, hay un estudio muy guapo que habla Mariano Sigman de en qué contextos o cuándo es eficaz la clase magistral de exposición unidireccional de contenidos, ¿no? Y entonces él dice, el estudio revela que cuando los niveles son excesivamente heterogéneos dentro de la clase, quien realmente se beneficia de la clase es quien menos cantidad de información previa tiene sobre lo que se está vibrando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con todos los demás? Pues que los pierdes en ese proceso, que era un poco lo que decía mi hermana, ¿no? En la charla, pues yo como apago la cámara, pues me tumbo porque a mí esto bien ya me suena o ha suscitado poco interés. Entonces, la importancia de conocer el punto de partida del alumnado para generar esos niveles de conocimiento iniciales, que esto ya lo hacía Eric Masur cuando empezó a experimentar todos los modelos estos del peer instruction, que eran modelos blended, ¿no? Equiparo los niveles de conocimiento y a partir de ahí también puedo generar mayores niveles de interacción entre los propios alumnos. Así que si yo también quiero que mis exposiciones valgan a nivel magistral, tengo que tener a mi audiencia en unos niveles parecidos para que todos puedan aprovechar de la misma manera, ¿no? Por completar un poco tu reflexión. Y además que esto, desde el punto de vista metodológico, de cómo abordarlo, ¿no? Y llevarlo a cabo en un proceso, es relativamente sencillo, porque se trata de darles voz a ellos. Esto que hablábamos antes de cómo aprovechar esta oportunidad para que puedan trabajar en equipo, ¿no? Y tener esta interacción entre ellos y que sean capaces de dialogar, y que cumplan todas estas premisas que explicamos muchas veces, ¿no? De que no hay nada más potente que niños explicando a niños, ¿no? Y que compartir lo que uno ha entendido y lo que ha comprendido, pues es la construcción del conocimiento. Es decir, yo me planteo, digo, Brutal. venga, pues cojo a los chavales, los pongo en grupos de trabajo y antes de hablar del contenido que vamos a abordar y que vamos a empezar a abordar, entre ellos tienen que hacer una búsqueda de ese contenido, llegar a unas conclusiones, ver qué les pueden explicar a los compañeros al respecto, ¿no? Y esto parametrizarlo bien, es decir, que quiero que indagues y que me gustaría que nos contaras. Y luego ponerlo en común. Y estás cubriendo estas dos partes de las que estábamos hablando, ¿no? Es decir, buscar homogeneizar al grupo en cuanto al nivel de conocimiento previo y, por otro lado, hacer algo tan potente como es que los alumnos indaguen la información, comuniquen lo que han entendido y hagan una construcción de la comprensión entre todos, ¿no? Y luego se cumple otro criterio del aprendizaje que sabemos que es muy potente, ¿no? Que es repetir lo mismo, claro, cuando lo mismo es relevante y aporta valor varias veces para la consolidación, ¿no? Del entendimiento, pero también la migración a memorias. Entonces, que los grupos vayan explicando lo que hayan ido viendo y lo que han ido entendiendo, pues tiene un valor. Y esto online se puede hacer. Y además se puede permite hacer también... todo. Pues, No, desde, permite, termina. no, no. Y digo, y desde el punto de vista de evaluación, de la primer corte de evaluación que uno tiene que hacer, ¿no? Que sería cómo ha migrado esa información a nivel de entendimiento y a nivel de conocimiento, pues para el maestro tiene mucho valor. Es decir, que estamos aportando el valor, por un lado, de,
homogenizar el conocimiento de los alumnos, estamos aportando el valor, por otro lado, de el trabajo entre pares, ¿no? Y ser capaz de aprovechar esta potencia que tiene, que los niños expliquen a los chavales y que comuniquen que han entendido y que hagan una construcción del conocimiento en común, y permiten en paralelo al maestro hacer un primer proceso evaluativo que va a ser fundamental para seguir la siguiente fase, que es qué cosas ve él que no se han consolidado, que no se han entendido y que son de valor y que son relevantes, ¿no? Para seguir avanzando en el Claro. asunto. Sobre todo porque pensando en los chavales, ¿no? Si yo voy a atender a un modelo síncrono, ¿no? En el que voy a pedir a mi alumnado que se conecte todos juntos a una hora, a un momento, eh, digamos, ¿qué beneficio van a tener ellos de haberse conectado a esa hora y ese sitio? Es decir, ¿por qué tienen que estar ahí y no estar haciendo otra cosa? Es decir, si solo va a ser la clase, que yo la puedo consumir a cualquier momento del día, cuando a mí me interese, cuando yo esté más receptivo, más preparado, si tú me estás obligando a estar conectado una hora, ¿qué valor le vas a dar a ese momento que está ocurriendo ahí, ¿no? Esto es una reflexión que el profe tiene que darle, ¿no? Es decir, ¿cómo le devuelvo la atención prestada a mi alumno enriquecida en esa clase, ¿no? Aquí tenemos, yo qué sé, hablando de que están recibiendo el equipo formación en todas las herramientas de Microsoft. Microsoft tiene el Adobe Connect, ¿no? Una herramienta online parecida a Zoom en el que tú puedes montar grupos de trabajo y se quedan como pequeñas salas en el que tú te puedes ir moviendo dentro de las salas y ver cómo van trabajando los chavales, qué van reflexionando. Les puedes estar escuchando los micros, las cámaras si decides abrirlas. Es decir, que tenemos soluciones para simular en el espacio virtual lo que podría ocurrir en el espacio presencial. Simular porque no va a ser lo mismo, pero podríamos hacerlo. Podríamos generar un montón de elementos colaborativos, herramientas colaborativas, donde puedan estar trabajando diferentes alumnos en tiempo real con documentos que luego van a poder compartir pantallas, etcétera, para hacerlo, ¿no? A nivel evaluativo, que es lo que tú decías, yo puedo dar rúbricas de coevaluación donde mis alumnos coevalúan a otros, ¿no? Y entonces vamos teniendo una herramienta que se va retroalimentando de todo esto. Esa sería la parte de la presencialidad. Luego yo creo que hay otra parte importante y es ¿qué trabajo previo tiene que hacer el alumno antes de ir a la clase? ¿Qué le vamos a pedir? Porque hay mucho más trabajo previo y aquí hay una oportunidad de indagación, de búsquedas, de lecturas, de trabajo diario, de películas, ¿no? Que esto lo hemos hablado un montón. Ahora tienen acceso a sentarse a ver una película. Podemos utilizar el cine como una herramienta para empezar a trabajar contenido previo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el máster de neuro que daba contigo, que la parte de yo aquí sí me iría a la hora de construir la información que les vamos a brindar al alumnado a marcos teóricos muy concretos, ¿no? Que cumplan algunos principios claros. Y yo esto soy muy persistente, muy perseverante con la tarea. Es decir, yo creo que los principios de automotivación, de autodeterminación que hablan Deci y Ryan son muy chulos a la hora de marcar cómo secuenciar las tareas didácticas. Entonces, para que los chavales estén motivados y voy ligando casi con el siguiente punto, ¿no? De la motivación, la curiosidad, del aburrimiento, esto de las pantallas, habrá que fijar objetivos de aprendizaje. Es decir, cuando empezamos una unidad, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a producir? ¿Hacia dónde vas a indagar? Marcar claro el objetivo. Que ese objetivo se pueda llegar por diferentes caminos, por diferentes estructuras. Arantxa, Deci y Ryan. Lo apunto aquí en el chat, ¿vale? Si queréis. Y así lo tenéis por escrito, ¿vale? Deci y Ryan. Decía que a ese objetivo podamos llegar por diferentes caminos, ¿no? Como cuando tú vas a esquiar, puedes elegir diferentes itinerarios, diferentes rutas, pistas azules, rojas, verdes, negras, y eso va a ayudar a los principios que ya hablaba antes, de individualizar y personalizar. Es decir, que tengas a alumnos esquiando
aprendiendo sobre un tema, pero con diferentes niveles por diferentes rutas. A mí esto me parece súper chulo plantearlo. Además, que esas rutas, como las pistas de esquí, tengan niveles, tú puedes empezar por un azul y saber que puedes subir al nivel rojo. Y si estás en el rojo, puedas subir al negro. Y si estás en el negro, puedas hacer luego fuera pistas, ¿no? Pues voy trabajando los diferentes niveles y les voy ayudando. Que estos niveles se retroalimenten también de interdependencia positiva, lo que hablaba antes, que haya tareas de carácter individual y luego haya tareas también de trabajo en grupo, en el que yo me suba en el telesilla y vaya hablando sobre cómo va a ser la bajada, qué es lo que voy a hacer, aunque luego la bajada la puedo hacer solo, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a incrementar considerablemente, por un lado, los niveles de motivación de nuestros alumnos y, por otro lado, va a ayudar claramente a la construcción y a la consolidación de las memorias, porque le vamos a poder dar el contenido organizado y pautado, que vinculado al punto 1 que estábamos hablando de los alumnos de dificultades de aprendizaje, nos va a ayudar en qué puntos se están encasquillando y ver dónde están bajando la eficacia, porque todo eso lo podemos estar monitoreando por las diferentes tareas. Es decir, que metodológicamente tenemos herramientas y tecnológicamente, como dice Agustín, tenemos casi todas las posibilidades, solo hay que encontrar la que necesitaríamos. Además, esto nos permite una oportunidad, ¿no? Yendo otra vez hacia los chavales de dificultad de aprendizaje, pero no tiene por qué ser específicamente para ellos, ¿no? En la gestión de recursos, el principal recurso que tiene un maestro son sus propios alumnos, y a veces esto lo olvidamos, ¿no? Y nos centramos en otros recursos cuando perdemos el diamante, ¿no? Que son los chavales. El hecho de que podamos ir monitorizando en qué niveles están, a ti te permite que un chaval que se te pueda desenganchar motivacionalmente porque el ritmo está yendo más lento, de donde se encuentra él, tú puedes darle a este chaval otro rol, que puede ser el de recuperar y ayudar a otro compañero a que alcance el nivel de velocidad de crucero. Y esto es una auténtica pasada, las experiencias cuando niños que se estaban descolgando por niveles de desmotivación, porque van más rápido que la velocidad de crucero de clase, lo que hacemos es que ayuden a los compañeros que están con dificultad para entrar en la velocidad de crucero. Resulta que estás en gestión, estás gestionando una situación donde estás aportando, uno, que no se te enganche el que va a una velocidad de crucero superior. Dos, le aportas un rol que genera valor. Y tres, estás ayudando al chaval que va por debajo de la velocidad de crucero, a ayudar a reincorporarse al grupo. Y lo haces a través de un compañero. Es decir, esto con las herramientas Total. tecnológicas que tenemos hoy día y el tiempo que tienen los chavales, es decir, hacer esta asignación de roles, me parece mucho más relevante que mandar a un chaval de estas características que va por encima, ¿no?, de la velocidad de crucero, que haga una serie de cargas de tarea que va a tener una aportación de valor muy poco liberar a ese chaval para que ese chaval dedique esas horas que otro está dedicando a ejecución de tareas, lo dedique a trabajar con un compañero para ayudarle a incorporarse a la velocidad de crucero. Esto es muy potente. Esta tutoría entre pares es tremendamente potente. A los chavales además les mola, ¿no? Es decir, que tú le hagas ese cambio de repente de la asignación del rol y con una aportación de valor totalmente diferente. Y esto en la gestión de grupos se hace en cualquier otra situación, ¿sabes? En una empresa, en cualquier otra situación. Y sin embargo, en aula nos cuesta entender que uno de los recursos más potentes que tiene un maestro es precisamente la gestión de su recurso alumnado. Claro. Y luego hay una parte que estaba pensando ahora a nivel de la presentación del desarrollo de las tareas o los ejercicios que tienen que hacer, el intentar variar esa tipología de actividades, ¿no? Tendemos siempre a presentar tareas que tienen una respuesta única, ¿no? Es decir, si llueve mucho y las temperaturas o no sé qué, ¿qué es? Clima oceánico. Venga, clima oceánico. Bueno, ahí hay un montón de matices. Es decir, yo creo que es interesante variar esa tipología de actividades porque también lo que vamos a variar es diferentes procesos del conocimiento. Perdón, que me han llamado. Desde actividades
que serían de carácter factual, ¿no? En el que la respuesta es sí o no, es esto o no, y solo admite una. Respuestas que nos permiten trabajar conceptos o procedimientos. Y luego una única muy importante, que sabemos que es donde se da el aprendizaje profundo, serían preguntas de carácter metacognitivo, donde el alumnado, sobre todo lo que ha construido, pueda reflexionar sobre lo que está aprendiendo, lo pueda compartir, pueda generar interacciones. Es decir, que también podemos brindar este momento de, por ejemplo, un portfolio grupal donde vamos brindando las oportunidades, escribiendo, reflexionando sobre lo que a cada uno le va a presentar esto, y a nivel emocional también nos puede ayudar a sacar de dentro la situación de confinamiento. Es decir, que el profe estructure entre ejercicios de respuesta única. Esos ejercicios nos permiten trabajar actividades y luego esas actividades construyen el desarrollo de la competencia. Cuando ya presentamos un producto, un podcast, ese vídeo que hemos creado en casa, como hacía yo, ¿te acuerdas? Con los Playmobil, y voy contando la Edad Media. Ese producto es cúmulo de haber trabajado un montón de hechos hasta que ya yo lo trabajo. Y es, como habla toda la parte del DUA, ¿no? Que ayuda mucho a los chavales de dificultades, es que de alguna manera el final del aprendizaje también sea el expresar y el contar y el compartir lo que ha aprendido, ¿no? Esto es chulo. Me pregunta Ana aquí en el chat qué plataformas que recomiendo para trabajar en cooperativo. Mira, por ejemplo, Adobe Connect, ¿vale? La voy a escribir. Adobe Connect te permite hacer esto. Connect te permite generar salas. Ah, pero no, en privado no, perdón, para todos. Voy a cambiar esto. Todos. Bueno, ahora lo escribo, ¿vale? Pero Adobe Connect sería guay, porque te permite generar reuniones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho también Padlet. Esta herramienta lo que te permite es generar un muro virtual donde cuando tú haces una pregunta, que la puedes dejar proyectada, los chavales van escribiendo y van compartiendo. Me parece súper interesante, y además puedes generar como hilos por temas. Yo esta lo utilizo mucho con mi alumnado de la uni para comparar contenidos antes y después de las sesiones, qué sabían al comienzo y qué saben al final, y eso se puede plasmar mucho. Ya sabéis que esto es una rutina de pensamiento. Me gusta muchísimo también Mentimeter. Esta te puede ayudar mucho a generar votaciones, nubes de palabras, es decir, actividades muy interactivas donde tú puedes montar un PTT, un PowerPoint, pero interactivo, enriquecido, en el que tú vas compartiendo cosas. Pues, por ejemplo, yo en clases de la uni, cuando les voy a hablar sobre un estudio, primero planteo votaciones de lo que el estudio diría. Y en función de las votaciones, pues luego lo comparo con los resultados que va diciendo el estudio. Entonces, les ayuda a ellos a, de alguna forma, asentar mucho mejor lo que vamos trabajando, ¿no? Yo, esas tres herramientas, ¿no? Una que sería un espacio virtual, una para compartir y una para hacer la parte presencial incluso interactiva. Y luego, o bien de Google o de Microsoft, cualquier tipo de documento que permita trabajar simultáneamente y de forma asíncrona. Y luego, desde luego, YouTube, los podcasts de cualquier plataforma, de Spotify, de Apple, de SoundCloud. Es decir, creo que los podcasts tienen una posibilidad pedagógica que no se explota y que no se explora. Y luego, por ejemplo, a José y a mí, que nos gusta mucho todo el tema del cómic, ahora tienen un montón de plataformas donde ellos pueden generar cómic sobre lo que están aprendiendo. Es decir, creatividad y poder. Pero vamos, yo con estas tres casi te diría que haces virguerías. Estás teniendo El problemas de problema audición. está en el... Y sobre todo animar a la gente a que son bastante intuitivas, ¿no, Chema? Es decir, que tenemos estos miedos y estas resistencias porque no estamos habituados, pero que son herramientas que en cuanto te pones y dedicas un ratito, pues empiezas a Sí, sacarle jugo al tema. de hecho funcionan casi todas igual, ¿eh? Más o menos todas de la misma manera. Y hay mucho en internet, hay un mogollón de videotutoriales donde puedes ir aprendiendo, y si no, siempre puedes
tirar un poco de caradura, como digo yo, y si conoces a alguien que lo está usando, pues le mandas un correo, le escribes un Instagram o lo que sea y le preguntas claramente cómo es lo que utiliza, ¿no? Hay algo que siempre hablamos nosotros de don't innovate, fusilate, ¿no? Cuando estás empezando a hacer algo, a salir de ese área de confort y alguien lo está probando, hay que copiar literalmente como lo está haciendo. Mira, Alfonso dice Nearpod, también es muy, muy chula. Yo Wow Club no la conozco, pero bueno, sí, Nearpod es un clasicón que funciona muy bien, además la han mejorado un montón. Y luego se pueden combinar todas estas herramientas entre sí, ¿no? Tienes Puzzle para el tema de la supervisión de los vídeos, que creo que aporta mucho valor dentro de las clases. Y bueno, yo creo que con esas tienes para tirar, ¿eh? Y luego con un PowerPoint que el profe se vaya preparando, tienes suficiente. Tampoco hace falta volverse loco con la cantidad, sino es más la creatividad de cómo la usas para generar estos principios de interacción y personalización del aprendizaje. Bueno, nos lanzamos Sí, con la atención, ¿cómo vamos de tiempo? yo creo que son las 11:12. Sí, vamos bien. Pues la gente no pregunta. Aquí la cuestión es que como la gente no pregunta, vosotros lo vais avanzando. Se supone que tenemos hasta las 12. Si hubiera preguntas, seguid avanzando en el punto tercero, por favor. Vale. Sí, por eso. Y si alguien quiere hacer preguntas, pues que lo que hemos comentado, ¿no? Que vaya al chat Claro. o que nos indique, ¿vale? Así todo luego dejar el ratito último de 15 minutos o así, más o menos, si es que no ha habido preguntas hasta ahora, para que haya un pequeño debate, si así lo creemos oportuno.